Vamos a ir a Dios en una primera oración, hermanos. Amoroso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, santificado sea su santo y bendito nombre. Bendito Padre, nos acercamos ante su presencia, siempre humildes, con reverencia y respeto, Señor. Primeramente agradeciendo por la vida, por la salud, por este bello momento, Señor, que aquí está su iglesia, listos y prestos para poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Listos y atentos nuestros oídos para escuchar su palabra, Señor, y que el mensaje en esta hora que es traído por nuestro hermano se quede así en nuestras mentes, en nuestros corazones, para siempre estar fuertes ante cualquier situación que se nos atraviesa en nuestra vida. Bendito Padre, hay necesidades que tenemos cada uno de nosotros aquí en la tierra, tanto físicas como materiales, las más importantes espirituales. Siempre le rogamos fuerzas de parte suya para poder llevarlas a cabo, Señor. Gracias. Bendiga los momentos, el momento que se va a llevar a cabo aquí, todo lo que se vaya a hacer aquí, bendígalo, Señor, y que siempre sea para honra y gloria de su nombre. Gracias y hemos orado en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bajando las premisas. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspiras tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias a Dios, primeramente, por esta oportunidad, por quienes organizan estas conferencias, a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para reunirse, pero sobre todo para glorificar el nombre de nuestro Padre. Bien, mis hermanos, el tema que voy a tomar este día es ir y hacer discípulos, hermanos. Y lo vamos a ver en dos momentos, hermanos. Primero, hermanos, se va a llamar Hermosos son los pies de nuestro Señor Jesús. Y el segundo es Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Bien, mis hermanos, dice la Escritura en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, hermanos. Lo voy a parafrasear, pero es nuestro tema donde lo vamos a centrar. Que el siervo del Señor debe ir y hacer discípulos, hermanos, bautizándoles, enseñándoles que guarden
todas las cosas que Él ha mandado. Ezequiel capítulo 34, versículo 5, hermanos, nos dice que el siervo debe compadecerse de las ovejas, que andan errantes, hermanos, por falta de pastor y que son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Ezequiel capítulo 34, versículo 5. Pensando en esto, mis hermanos, eh, estaba haciendo una pequeña reflexión y me encontré con algunas estadísticas, hermanos, y son importantes saber lo que está pasando. Mire, la población mundial se habla de que son alrededor de 8.000 millones de personas. Cada segundo nacen 2 niños. Por día nacen 270.000 personas. Mueren 115.000 por día. ¿Creen en Dios, hermanos? Es el 70%, según ahí esas estadísticas. En el cielo, el 56% cree. En la muerte, el 54%. En el infierno, el 49%. El ateísmo, hermanos, ha crecido del 10 al 13%. La gente más estudiada, hermanos, es la que menos quiere trabajar para el Señor. Y la gente más preparada es la que menos quiere acercarse a las cosas de Dios. Con esto en mente, hermanos, quiero que nos pongamos a pensar qué está pasando, ¿verdad? La situación que está pasando es la necesidad de ir y predicar el Evangelio, la necesidad de llevar a Cristo y sacarlo del lugar de la reunión, hermanos, y a donde vayamos, compartir la palabra. Mire, hermanos, sabemos, hermanos, y nos dice la Escritura que Dios, hermanos, a nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, hermanos, anunció el Evangelio del reino de Dios a los judíos, pero al terminar su obra, fíjense bien, Él dio la gran comisión a los apóstoles de predicar el Evangelio a todas las naciones. Estos hombres, hermanos, eran hombres santos y que eran guiados por el Espíritu Santo. Estos hombres, hermanos, siguieron un modelo, ¿verdad? Un modelo divino, y es un modelo que usted y yo debemos seguir. El Señor nos dice, ¿verdad?, que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué, hermanos? A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que sabemos que a través de la iglesia, hermanos, viene la multiforme sabiduría de Dios. Y es nuestro deber, hermanos, llegar a esa unidad de la fe y al conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida, hermanos, de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer llevando la palabra, mis hermanos. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura. Bien, hermanos, voy a hacer unos cuestionamientos. ¿Qué pasaría, hermanos, si olvidáramos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pasaría si nosotros no seguimos el patrón de Dios? ¿Qué pasaría si no enseñamos? ¿Qué pasaría si no predicamos la palabra? ¿Qué pasaría si no evangelizamos? Son situaciones que está habiendo realmente, hermanos, las congregaciones, y muchas congregaciones se están apagando porque no se está haciendo el trabajo, mis hermanos. Ir y predicar el Evangelio. Considere entonces, hermanos, nuestro siguiente texto y pensemos, ¿verdad?, que debemos esforzarnos nosotros en imitar las pisadas del Maestro, en buscar perseverar, en hacer la voluntad de nuestro Padre Dios y sobre todo, hermanos, entender lo maravilloso que es la palabra de Dios, pero sobre todo compartirla, hermanos. Mire, vamos al primer momento y aquí quiero hacer mención en especial, hermanos, del ejemplo mayor que tenemos y es nuestro Señor Jesucristo. El mayor ejemplo que tenemos. Dice la Escritura, Marcos capítulo 1, versículo 14. Dice que el Señor después empezó a predicar el Evangelio después de que Juan fue encarcelado. Mateo capítulo 4, versículo 23, hermanos, nos dice que enseñaba y predicaba acerca del Evangelio del Reino. Y vemos aquí inmediatamente, hermanos, un ejemplo de cómo el Señor, ¿verdad?, ya estaba haciendo un trabajo, hermanos. Ya estaba haciendo el trabajo de que su Padre le había encomendado. Comenzó a predicar, hermanos, acerca del reino que se había acercado. Él comenzó como los 30 años, dice según Lucas capítulo 3, versículo 23, hermanos, enseñaba en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Allá en Mateo capítulo 23, versículo 8 nos dice, hermanos, que a la multitud y a los discípulos les decía, hermanos, no queráis llamar rabí, que les llamen rabí, porque uno es el maestro, el Cristo, y todos los otros son
hermanos. Jesús, hermanos, entonces nos da ciertas características que quiero hacer realce porque de Él tomaron aquellos apóstoles y de Él nosotros necesitamos tomar parte para hacerlo parte de nuestra vida, mis hermanos. Jesús llamó a sus discípulos. Le dijo a aquellos discípulos, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, versículo 19. Usted ya conoce los apóstoles, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón, Judas, aquel que lo traicionó. Jesús, hermanos, entre las cosas que hizo, de ir, ¿verdad? Y llamar, también dio instrucciones. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 7 nos dice, hermanos, que les dio esta instrucción, ir a las ovejas perdidas, en este caso el pueblo de Israel, predicad el reino de los cielos que se ha acercado. Si usted lee allá Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, hermanos, nos dice ahí, dijo Jesús, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Fíjese usted cómo el Señor iba haciendo el esquema de lo que iban a trabajar aquellos hombres. No les dijo nada más, vayan ahí y busquen la manera. Les dijo cómo hacer las cosas. El mismo Señor es un ejemplo para usted y para mí. El mismo Señor hizo la voluntad del Padre, hermanos. Dice Juan capítulo 1, versículo 18, que Él nos dio a conocer la voluntad del Padre. Nos hace conocer a través de la palabra, hermanos, el plan de Dios, el propósito de Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 4, dice, hermanos, el Señor dice ahí, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese, le dice al Padre. ¿Qué hizo el Señor, hermanos? Terminó la obra. Así como la empezó, y estamos hablando que hizo el llamado, le dio instrucción, la terminó. ¿Sabe usted que hay muchos que empiezan, hermanos? Sí, vamos a trabajar, vamos a predicar la palabra, vamos a esforzarnos a hacer la voluntad, pero apenas vienen los obstáculos y los problemas y nos enfriamos, hermanos. Y queremos que lleguen solos. Y tenemos edificios grandísimos, hermanos, y hermosos, pero vacíos. Tenemos que entender, hermanos, que el trabajo es ir y sembrar la palabra. Es ir y sembrar. El Señor mismo dice en Juan capítulo 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Juan 17, 17, hermanos, un texto que usted ha conocido, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y no solamente oró por ellos, hermanos, también oró por los que habían de venir. Lo que el Señor busca y busca desde aquel entonces es la unidad. Es que entendamos que el trabajo, hermanos, dice el Señor, como tú y yo, Padre, somos uno, yo quiero que ellos sean uno, seamos uno, hermanos, y que trabajemos en conjunto con este propósito de ir y hacer discípulos. Muchas veces se piensa, hermanos, que el trabajo solamente es en el púlpito. Hermanos, el trabajo es ir y hacer discípulos. Vemos, hermanos, también que Jesús enseñó con autoridad. Y tenemos Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Y dice ahí que admiraban la doctrina, hermanos. Que admiraban cómo enseñaba. Porque tenía autoridad y no como los escribas, hermanos. Y es que el Señor incluso discutía con los fariseos sobre los impuestos. ¿Se acuerda aquella ocasión cuando le dijeron, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Y qué le dijo el Señor, hermanos? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se requiere para predicar carácter, hermano. Un hombre que no tiene carácter para enfrentar y hacer las cosas como el Señor lo hizo, con el amor, con la misericordia, la bondad, hermanos, no puede predicar así nada más porque sí la palabra. Hoy es algo real, hermanos. En las redes a veces uno ve a tanta gente que quiere predicar, pero te das cuenta que muchas veces predican lo que quieren. Se predican a sí mismos, predican por contienda, pero no predican por amor. No predican por amor. Y hermano, eso es algo que debemos aprender del Señor. El Señor predicó con autoridad, hermanos, y dice el Señor en Juan capítulo 12, versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día postrero. Segunda de Juan capítulo 9, hermanos, dice la Escritura, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Mis hermanos, hoy muchos dicen predicar, yo siento, yo creo.
yo creo que estoy haciendo las cosas como el Señor quiere. Pero, hermanos, cuando hablamos de exaltar y honrar a nuestro Padre Dios, es aprender, aceptar, obedecer, hermanos, e ir y predicar el Evangelio de Cristo, hermanos, porque predicar a Cristo incluye predicar la doctrina de Cristo. Tenemos que predicar a Cristo, hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, nosotros solamente somos instrumentos. Hay muchos que van, ¿quién va a predicar, hermanos? Ah, es que se predica muy bonito, ese me gusta, ¿verdad? Con él voy a ir. El otro hermano no me gusta porque predica los temas y puro bibliazo, ¿verdad? Hermanos, tenemos que predicar el amor, pero también tenemos que predicar de la disciplina, la responsabilidad. Y lo vuelvo a repetir, en este tiempo, hermanos, hablando del carácter, usted sabe qué está pasando hasta en la televisión, ¿verdad? Con el hombre y la mujer, los temas, ¿verdad? De que ya, eso de los temas difíciles de la feminismo y todas esas cosas están afectando tanto, hermanos, y hasta piensan que Dios es machista y cosas de esas que se atreven a decir. Hermanos, es tiempo de volver a la escritura, es tiempo de compartir la palabra y rescatar a aquellos que no conocen, y nosotros seguir aprendiendo. Hermanos, Jesús tuvo compasión de las multitudes. Y dice la escritura, hermanos, en Mateo capítulo 9, versículo 36, dice, al ver las multitudes, Jesús, hermanos, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo a sus discípulos, a la verdad, las mies es mucha. Los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Dice, rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hermanos, en aquel entonces había líderes políticos y religiosos, pero ninguno de ellos podía ofrecer, hermanos, orientación ni consolación, hermanos. ¿Cuántos pueblos hay hoy sin Cristo? ¿Cuántos lugares hay sin Cristo hoy, hermanos? De eso nos debe hacer pensar en la compasión de Jesucristo, porque la compasión de Jesucristo fue una conmoción interior, hermano, una conmoción interior, fíjese, un quebranto. La gente sola, hermanos, y necesitada, devastada por el desconsuelo, fue el objeto de compasión del Maestro. El Señor mira los corazones, hermanos. Y hay muchos hoy que están sin sentido, vagando sin rumbo, hermanos. Cuando hablamos de compasión, hermanos, hablamos de mover a misericordia, hermanos, del dolor por otro que es golpeado por la desgracia, dice, acompañado de un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento. Una persona que la está pasando mal y lo vemos en la necesidad de aliviar el sufrimiento y de curar sus heridas. Así pensaba el Señor. Miraba aquellas ovejas sin sentido, como usted y yo alguna vez anduvimos y no encontrábamos el camino. Pero cuando conocimos el camino, la verdad y la vida, hermanos, cuando conocimos la palabra que alumbra nuestro camino, cuando empezamos a entender esa palabra y comer, empezamos a razonar correctamente. Y el Señor transforma y renueva nuestra mente. Y le damos gracias a Dios por ello. Hermanos, cuando hablamos de compasión, el Señor hablaba también de los desamparados. De hablar de los desamparados, hermanos. Hermanos, hablar de una oveja acosada, despellejada, desgarrada, solitaria, sin Dios, sin sentido y sin consuelo. Es cuando hablamos de desamparados, cuando hablamos de dispersos, hermanos. Hablamos de una oveja que vaga sin rumbo, distraída por los afanes de la vida, hermanos, lanzada, tirada, derribada. Así es como debemos pensar, hermanos, de aquellos que no tienen a Cristo. Así los miraba el Señor. Así estábamos usted y yo sin Cristo. Hermanos, allá hay mucho afuera, afuera hay mucha gente así. Hoy muchos ya no quieren vivir, ni luchar, ni pelear. Vea la juventud, hermano, que ya no quiere sufrir, prefieren ser youtubers. En serio, hermanos, necesitamos predicar a Cristo, necesitamos llegar a esas gentes, hermanos. El Señor miraba con un corazón, y pienso en Ezequiel 34:6, dice, anduvieron perdidos mis ovejas por todos los montes, dice, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas.
¿Quiénes van a ir por estas ovejas, hermanos? ¿Quiénes tienen la encomienda, hermanos? Nosotros. Tenemos que continuar la obra, hermanos. Debemos aprender de la compasión, hermanos, de Cristo por los perdidos. Debemos tener compasión por aquellos que están sin Cristo. Ahora, hablando de esa compasión, hermanos, quiero que veamos algunos ejemplos importantes, hermanos. Compasión el Señor tuvo por los enfermos. Dice ya Mateo 14, versículo 14, que Jesús al ver una gran multitud, hermanos, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Podemos recordar a los dos ciegos, ¿se acuerdan, hermanos? Que enseguida el Señor les dio ¿qué? La vista. Pero el Señor no nada más quiere la vista física, hermanos. Aquí vemos a través de la Escritura eso, sino también quiere una vista espiritual. Quiere que usted se le quite lo miope, hermanos, y que tengamos una vista, una visión para ver lo eterno. Para ver lo eterno, mis hermanos, y despertar del sueño. Es necesario, hermanos. El Señor tuvo compasión, hermanos, de un leproso. ¿Se acuerda? Allá en Marcos capítulo 1, versículo 41. Y lo sacó adelante también, ¿verdad? Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero que sé limpio, ¿verdad? Vemos también allá en Marcos capítulo 9, versículo 22 en adelante, hermanos. Vemos allá el caso de un muchacho con un espíritu inmundo y los padres le pedían misericordia al Señor y el Señor le dio esa ayuda. Le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Señor tenía compasión por los enfermos, hermanos. Así que recuerde lo que decía el Señor también. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Dónde está el trabajo, mi hermano? Recuerdo en alguna ocasión, me decían, hicimos una campaña, hermano. Ah, muy bien, evangelística, muy bien. ¿Cuántos invitados? Ninguno. Todos hermanos. Entonces, ¿cuál es la campaña, hermano? Si eran puros hermanos. Necesitamos ir por aquellos, hermano. Mañana hay reunión, el viernes hay reunión, invitemos a aquellos que no conocen de Cristo. Hermanos, es necesario despertar. Tuvo compasión por los heridos, hermanos. Ahí Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, si usted se acuerda, hay una historia por ahí que abarca, bueno, de Lucas capítulo 10 hasta del 25 al 34, y es la parábola del buen samaritano. ¿Sí la recuerda? Dice, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado, herido y medio muerto, y un sacerdote y levita habían pasado de largo, pero un samaritano, viéndolo, fue movido a misericordia. Vendó sus heridas y cuidó de él. Así parafraseado, hermano, no voy a decir todo el texto por el tiempo. ¿Qué hizo, hermanos? Atendió la situación, la necesidad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay muchos, ya no puedo decir que sacerdotes y levitas, pero hay muchos cristianos que nos hacemos, como dicen por allá en México, de la vista gorda. Nos pasamos de largo cuando tenemos que ir por ellos, cuando tenemos que predicarles del Evangelio, cuando lo que se trata no nada más de darle algo físico, sino de darle el alimento de vida eterna, alimento espiritual. Hermanos, compasión por los que lloran. ¿Se acuerda de la viuda? Estaba llorando la muerte de su único hijo y el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Allá en Lucas capítulo 7, versículo 13, 14. No llores. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice la Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, versículo 4. Así que aunque haga lágrimas, hay alguien que nos consuela y no falla. Pero ¿sabe qué? Ese trabajo necesitamos hacerlo nosotros con aquellos que tienen necesidad. Hermanos, a veces queremos encontrarnos o queremos traer gente de otros lugares a 2, 3 horas, pero el trabajo está a la vuelta de tu casa, hermanos. Está en tu casa, está con tu vecino. Necesitamos condolernos, necesitamos ver, hermanos, en esa forma espiritual las necesidades de los demás para traerlos al Señor. Por ahí, le repito, ¿verdad? Esto lo comento a veces cuando tengo oportunidad. Y dicen, es que la iglesia de Cristo no se reconoce por la cantidad. Siempre somos poquitos. Hermano, creo que hay excusas. Y creo que el trabajo se debe hacer. El trabajo se debe hacer porque el Señor te dice ir y hacer discípulos. Estamos hablando todavía de Cristo, hermanos. Estamos aprendiendo. Compasión por los que tienen hambre, hermanos. Mateo capítulo 15, versículo 32. Aunque ahí está hablando de aquellos 4,000 que andaban con el Señor y el Señor vio que tenían hambre, dijo, dame lo que traigan, 7 panes y pececillos, y aunque con los obstáculos y las dudas, el Señor
repartió y hizo el milagro de ayudar a todos aquellos. Pero hermanos, no nada más busca el Señor el pan físico, porque no solo de pan vive el hombre, sino de qué, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos. De la palabra de Dios, hermanos. Dice Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se acuerda que había algunos que lo seguían al Señor, hermanos? ¿Por qué lo seguían? Por alimento que perece. El Señor dice, ese no tiene caso. Hermanos, hoy se está buscando muchas maneras de atraer a la gente a la iglesia y se hacen actividades, a veces hasta donaciones. Y sí, hermanos, va a estar la gente ahí cerca, pero no nada más se trata de eso. Se trata de predicarles de Cristo. Se trata de ayudarles a ver, hermanos, que su vida tiene un sentido porque alguien murió por ellos en la cruz. Alguien cargó la cruz por ellos. Y hay que reconocer, hermanos, esa importancia de predicar. Hermanos, compasión por los hijos pródigos. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Ya en Lucas capítulo 15, versículo 3, dice que aquel hijo pródigo, hermano, le pidió a su padre, dame la herencia. Hermano, qué hijo tan tremendo. Que todavía el papá no moría, hermano, yo estaba pidiendo la herencia. ¿Ha conocido a alguien así, hermano? ¿Qué me vas a dejar, papá? Y todavía está vivo. Qué triste, hermanos, pero este hombre lo hizo y fue y desperdició todo. Hasta el punto de llegar a la perdición más baja y dice que cuando estuvo a punto hasta quería comer comida ¿de qué? De cerdos. Hermano, pero volvió en sí. Volvió en sí y es algo importante, hermanos. Volvió en sí. A veces nosotros pensamos que somos los más cuerdos, hermano. Pensamos que nosotros, no, ya soy cristiano. Yo ya estoy dentro de las cosas de Dios. Tienes mucha fe, pero no tienes nada de obras. Y la fe sin obras es muerta. El pueblo de Dios tiene que activarse, hermanos, y esto es parte del trabajo. Es parte del trabajo. Así que este hombre que le pidió la herencia al papá, arrepentido, regresa con su padre y lo ve, ¿verdad? Dice la escritura ahí que su padre lo ve de lejos, lo vio su padre, dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. Fíjese cómo nos está diciendo el Señor que tenemos que recibir incluso al que se equivoca. Incluso hasta hablando de aquel que se ha perdido y que tenemos que ir por él para restaurarlo, hermanos. Porque muchas ovejas, hermanos, cuando están lastimadas, no regresan, escuche bien. Muchas ovejas que están lastimadas no regresan por el miedo y la vergüenza de las otras ovejas que están adentro. Yo le digo a mis hermanos a veces en la congregación, le digo, viene alguien que no ha venido y usted debe recibirlo con amor. Qué bueno verte, hermano. Qué gusto que estás aquí. Pero muchas veces decimos, qué milagro, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo con eso, hermanos? ¿Animándolo? ¿Verdad? Hermanos, recordemos que las ovejas son de quién, hermanos? Del Señor. ¿La iglesia de quién es? Del Señor. Para los que dicen, voy a mi iglesia. Usted no murió por la iglesia, es de Cristo. Él murió por ella. Usted y yo somos parte del cuerpo, somos parte de ese pueblo de Dios. Hermanos, tuvo compasión también, hermanos, por los que están en deuda. Y aquí voy a mencionar un ejemplo. En alguna ocasión Pedro le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 veces? Y le dice el Señor, no, 70 veces 7, ¿verdad? Y le dice, el reino del cielo es como un señor que hizo cuenta, ¿verdad?, con sus 2 deudores. Dice, uno de sus siervos no pudo pagar y le pidió postrado y le suplicaba, hermanos, que le perdonara la deuda. Le debía 10,000 talentos, hermanos. Pero ya siendo perdonado, salió y se encontró con un consiervo, con alguien del mismo nivel que él. Y le debía, hermanos, 100 denarios. ¿Y qué cree que hizo? No lo perdonó. No lo perdonó. Los demás se dieron cuenta, le dijeron a aquel señor, le habló, le dijo, ¿cómo es posible si yo te perdoné la deuda y tú no la perdones? Eso es para nosotros, hermanos, que a veces no queremos perdonar a los demás. Cuando hay alguien que nos perdonó a nosotros. Y nos perdonó, hermanos, las cosas que ni queremos acordarnos. Alguien cargó con nuestras llagas y fuimos curados y por él estamos aquí, hermanos, trabajando y sirviendo. El Señor, hermanos, busca hacernos entender estas cosas, hermanos, a través de la Escritura, para que usted y yo hagamos las cosas de la mejor manera. Todos, hermanos, sabemos que somos pecadores, sabemos que nosotros ya encontramos a Cristo, pero hay unos que están todavía destituidos, hermano. Hay algunos que necesitan entender
lo que dice la Escritura. Dios, hermanos, espera que reconozcamos o reconozcan su pecado aquellos y busquen la misericordia, fíjense bien, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. La gracia no es por sí sola, hermanos. Tienen que reconocer a Cristo. Tienen que obedecer el Evangelio de Cristo. Es algo que tenemos que enseñar. Así que, hermanos, sabemos que Dios, hermanos, sana a los quebrantados de corazón y los venda las heridas, dice ya Salmo 147, versículo 3. Dice el Señor, repito, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor, hermanos, dice que quiere que todos vengan al arrepentimiento y sean salvos y que conozcan, ¿verdad?, el conocimiento de la verdad. Así que imagínense, hermano, cómo está un hombre sin Cristo. Y lo que hablamos, imagínense nuestras características. Aquella oveja perdida, hermanos, aquel que no conoce a Cristo, hermanos, no conoce las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No conoce el poder de Dios. No conoce sobre el llamado del Evangelio. No entiende la gloria ni la excelencia de Dios. No entiende ni saben dedicar su vida a Dios. Y es que están cegados por el Dios de este siglo. No confían, hermanos, en las promesas. No las entienden. No huyen de la corrupción del mundo. No ve lo eterno, no entiende sobre la palabra de Dios, no ve el reino de los cielos, no ve las promesas, no entiende la sabiduría de Dios. Es ciego, hermanos. No sabe de Cristo su sacrificio. No sabe de la cruz de Jesús. No sabe que el Señor resucitó. No ve los pecados. No ve sus pecados. No ve la contaminación de su naturaleza. No ve el mal que habita en él. Cree que es rico, hermanos, pero no tiene nada. Ve la vida pasar y está vacía. Ve y ama las cosas corruptibles. Está destituido de la gloria de Dios. Está alejado de la ciudadanía, hermanos, de Dios, ¿verdad? Alejado y ajeno a los pactos de las promesas del Señor. No buscan a Dios, hermano. Así están estos hombres sin Cristo. Pero yo quiero que tenga este contexto ahorita, hermanos, de cómo el Señor los ve y a pesar de tener todas estas características, tiene compasión y busca ir por ellos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estábamos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿Cuántos de nosotros estábamos sin sentido, hermanos? ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos? ¿Cuántos de nosotros estábamos desconsolados? ¿Cuántos de nosotros, nadie, hermano, quería ayudarnos, pero hubo alguien que nos predicó la palabra? A lo mejor tal vez hasta lo corrió, hermano, porque muchas veces los que predicamos nos cerraron las puertas, pero agradecemos a esas personas, ¿verdad?, que fueron instrumentos y que nos hablaron del Evangelio y aquí estamos. Ahora hay que hacer lo mismo. Bien, hermanos, considerando eso, hermanos, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, hermanos. Dice la Escritura ya en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense lo que dice el Señor. Toda potestad me es dada. ¿Verdad? El Señor ya había resucitado, se les apareció y les dio la encomienda, hermanos. Dice aquí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si usted lo compara con Marcos 16, 15, 16, dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar del Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Les estaba diciendo, yo sé que no hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí, por tanto, vayan. El Señor les dio una encomienda, hermanos, una comisión, y esa comisión es para nosotros, es una misión. Nosotros debemos esforzarnos, hermanos, en compartir la palabra. No ser solamente aquellos oidores, Santiago capítulo 1, versículo 22, sino hacedores, hermanos. No solamente ser de aquellos que toman la bendición, pero no la comparten. Así que, hermanos, aquí quiero analizar un poquito el tema y voy a hablar algunas palabras que necesitamos para entenderlas. Id, hermanos. La palabra id, del griego polcentes, hermanos. Olvídense a lo mejor la pronunciación media griega, pero aquí está la palabra, hermanos, en el diccionario. Mire, habla de andar, de atravesar, de
de viajar, de ir en el camino, seguir. Dice aquí, seguir a uno, convertirse en un adherente, es decir, unirse a alguien. Entonces dice aquí, ir, ¿verdad? Ir. Y esto te dice que tú te involucres a ser parte del equipo de quién, hermanos? De Cristo. Que tú vayas a hacer ese trabajo. Hermanos, vemos aquí enseguida, discípulo. Dice la palabra matetes, hermanos, en griego. Uno que sigue la enseñanza y la doctrina de alguien más. En el hebreo, hermanos, es talmid, alumno, discípulo. ¿Ah? Así que sigue la enseñanza de alguien más. ¿De quién seguimos la enseñanza, hermanos? De Cristo, ¿verdad? Puede haber discípulos, pero si no sigue a Cristo, pues no es discípulo de Cristo. Hermanos, ¿qué significa entonces hacer discípulos? La misma palabra, viene la palabra matetes, pero aquí es un poquito variando, ¿verdad? Mateusate, ¿verdad? Y esta palabra, hermanos, implica convertirse en alumno. Dice aquí, inscribir a una persona a una matrícula con un fin determinado. Así como cuando va a una escuela, hermanos. Pero ¿sabe qué quiero ver de aquí resaltar? Dice hacer discípulos. Y aquí, hermanos, estamos hablando de un verbo. Y este verbo, hermanos, habla de un modo, hermanos, que es imperativo. ¿Sabe qué es, hermanos? Es un mandamiento. Cuando dice aquí hacer discípulos, hermanos, es un mandamiento. No es que queramos o no. Entonces, veamos a la reflexión de lo que está pasando, hermanos. ¿Por qué la iglesia a veces está apagando? ¿Qué está pasando, hermanos? Porque nada más escucha la palabra, pero no estamos trabajando afuera, hermanos. No estamos llevando la palabra a otras áreas, hermanos. Hermanos, dice aquí que es imperativo, hermanos. Dice aquí, entonces, podemos ver que un discípulo, hermanos, discípulo de Cristo, hermanos, es alguien que sigue, hermanos, la doctrina de Cristo. Puede decir mucho soy discípulo, pero a alguien, hermanos, que sigue la doctrina de Cristo, ese es un discípulo de Cristo. O bien, ahora, hermanos, tomando en cuenta, nos dice Marcos 16, 15 y 16, ir y predicar, ¿verdad? El evangelio, predicar, hermanos. Es la palabra querusate o queruso, hermanos. Dice predicar, proclamar, proclamación pública del evangelio. Y también, hermanos, estamos hablando de un verbo, pero es modo imperativo. ¿Qué te dice? Es mandamiento. Tienes que hacerlo, hermano. Cuando digo mandamiento, yo quiero que lo voy a poner en la forma más sencilla. Cuando su papá le decía, haz esto, ¿usted qué tenía que hacer? Obedecerlo. El Señor te dice, ir y hacer discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que predicar el evangelio. Así que, tomando un poquito y recordando el año pasado, hermanos, de las predicaciones, me acordé que vimos estos temas. El ir y hacer discípulos, hermanos, implica amar al perdido, hermanos. Implica buscar al perdido y alcanzar al perdido. Tenemos nosotros entonces que tener esa compasión, tenemos que ir tras él como aquella oveja, hermanos, y tenemos que predicarle el evangelio. Tenemos que predicarle el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio, hermanos? Que tenemos que entender qué es el evangelio. Mire, el evangelio, hermanos, en palabras sencillas, consiste en el mensaje que nos dice qué fue lo que Jesús hizo por toda la humanidad. ¿Qué fue lo que hizo el Señor por ti y por mí? Tomó nuestra cruz, hermano. ¿Quiénes merecíamos tomar esa cruz? Hermano, la sangre preciosa de Cristo. Entonces el evangelio, hermano, dice aquí, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, lo voy a parafrasear. Dice, el evangelio, hermanos, que os he predicado, él lo dice, que recibiste, si perseveráis, si retenéis la palabra, sois salvos. Si no, creíste en vano. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que yo recibí. Pablo lo había recibido. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén, hermanos. Ahora bien, dice Romanos capítulo 1, versículo 16, que no me avergüenzo del evangelio, que es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que, hermanos, podemos ver que el evangelio, hermanos,
está disponible para todo el mundo. El Evangelio, hermanos, la obediencia al Evangelio tiene su recompensa. Todos pueden gozar de estas ricas bendiciones. Por eso tenemos que predicarlo, hermano. No debemos avergonzarnos, porque es un mensaje de salvación, hermanos. Es un mensaje de salvación. Ahora bien, la gran comisión dada a los discípulos, hermanos. 1 Juan capítulo 5, versículo 11. Nos dice, es necesario anunciar a todo el mundo que Dios, hermanos, lo estoy parafraseando, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Decirle a aquellos que no conocen de Cristo que Cristo murió por ellos para que cambiaran y transformaran su vida, mis hermanos, para que buscaran levantarse del pecado, para que reconocieran a Cristo en su vida, hermanos, para que hicieran la voluntad de Él, para que perseveraran como usted y yo lo hacemos día con día y luchamos y nos enfrentamos y nos tomamos de la mano del Señor. Hermanos, una comisión de grande importancia, dado que a todo el mundo necesita saber de Jesús, que Jesús ha resucitado entre los muertos y que ahora hay salvación, hermanos, y esperanza. Necesitamos hablar de eso. Que hay salvación, que hay esperanza en Cristo, mis hermanos. En Cristo. Dice, hermanos, y sabemos, hermanos, que estos hombres eran, otra vez, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, eran hombres santos. Hicieron ese trabajo perfectamente y lo hicieron de acuerdo a la voluntad de Dios. A mí me llamó la atención cuando dice ahí la palabra inspirados. Es la palabra en griego feromenoi, hermanos. Y esa palabra inspirados en griego dice ser llevados. Ser llevados. Ellos fueron inspirados, llevados. Esta palabra se hizo en otros pasajes, como allá en Hechos 27:15, como llevados de una barca, hermanos. Así que ellos fueron llevados, fueron guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros ahora, ¿cómo somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos? A través de la palabra, mis hermanos. Tenemos que estudiar la palabra. Acuérdense, nosotros no somos apóstoles, ¿verdad? Nosotros tenemos que estudiar la palabra. Nosotros tenemos que hacer la voluntad y seguir la comisión del Señor. Hermanos, hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, hermanos, allá en Romanos capítulo 10, versículo 15. Dice, ¿y cómo pues predicarán si no fueran enviados? Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dice, hermanos? Que hermosos son los pies de los que predican la palabra. Hermano, no se fije en la elocuencia. Yo no soy el mejor elocuente, ni tampoco soy el mejor candidato para hablar con un, pues, realzar mi voz o a lo mejor mi estilo de predicación, hermanos. Lo que importa es la palabra. Lo que importa es el mensaje. Nosotros solamente somos instrumentos. Tenemos errores a lo mejor para hablar y todo, hermanos, sí, pero la palabra no se equivoca, la palabra no es de confusión. Hermanos, cuando hablamos la palabra, dice él, cuán hermosos son los pies. Y yo quiero que vea y piense, como dice el apóstol Pablo, de aquellos que se esfuerzan en predicar el mensaje, de aquellos que se esfuerzan, hermano, como el Señor lo hacía, lo vimos de ejemplo, que predicaba con autoridad, que tenía compasión y que hizo su trabajo hasta el final, terminó el trabajo. Muchos de nosotros decimos, hoy voy a hacer los cambios para hacer más por mi Señor. Pero a la semana se nos olvida, hermano. De hecho, lo animo a que se congregue, ¿verdad? Muchas veces es de ahí empezamos, hermano. Que no nos congregamos y nos hacemos débiles. Hermanos, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 en adelante, dice, pues si anuncio el evangelio, fíjense lo que dice Pablo, no tengo por qué gloriarme. Ay de mí si no anunciara el evangelio. ¿Cómo dice Pablo? Pobre de mí si no lo anuncio. Él lo dice él. Y si lo hago, dice, de buena voluntad recompensa tendré. Y usted va a decir, recompensa tendré. Muchos piensan que los predicadores, hermanos, aquí hay dinero, ¿verdad? Y se equivoca, ¿verdad? Porque allá ahora hay otro grupo de personas que buscan ese entendimiento. Pero nosotros predicamos a Cristo por amor. Y no debe ser ese su corazón de predicar para ganar un peso. Porque el Señor te da y te provee, ¿verdad? En abundancia. Si hacemos el trabajo para el Señor, Él te va a dar lo que necesita y te va a poner donde Él quiere. Y es algo que tenemos que pensar, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dejamos casas, dejamos proyectos, dejamos cosas, pero no hay mejor cosa que servir a Cristo, hermanos. Se lo digo, ¿verdad? Es la verdad. Servir a Cristo es mejor, hermanos.
Dice aquí, y si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y dice Pablo, fíjese, aquí está la respuesta. ¿Cuál es entonces mi galardón? Dice Pablo, dice que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio. Fíjese lo que dice Pablo, se lo voy a decir en otras palabras. Enseñar las buenas noticias no es motivo de orgullo, es solo mi obligación y pobre de mí si no lo hago. Hermanos, como diciendo desde uno, si lo sé hacer, ¿para qué no lo hago? Hermano, ¿cuántos de nosotros a veces hacemos compromisos con el Señor? Voy a hacer esto, voy a hacer estos cambios y no cumplimos, hermano. El Señor cumple. Yo le digo a veces a mis hermanos, hago una lista y va a ver que el Señor le cumple primero a usted que usted a Él. Pero debemos hacerlo, hermano, debemos cambiar nuestra vida. Dice, y si luego este trabajo, y si hago este trabajo, perdón, por mi propia voluntad, merezco una recompensa. Dice, ¿y cuál es mi recompensa? Dice Pablo, anunciar las buenas noticias libremente y sin pedir nada a cambio. El gozo, hermano, está en predicar la palabra. Y mire qué bonito es, hermano, cuando un alma se arrepiente y escucha. Eso es nuestra paga, hermano. Esa es nuestra paga. Y esto se lo digo porque muchos hacen comentarios y a veces se piensa así, bueno, eh, que uno busca beneficiarse económicamente, aunque la escritura dice que debemos vivir también de esto, ¿verdad? Pero hermano, lo hacemos por amor y por las almas de Cristo, y usted debe hacer lo mismo, porque también se piensa, hermano, que el trabajo nomás es del predicador que predique, ¿verdad? Es el trabajo del predicador. ¿Yo por qué voy a estar haciendo eso? Hermano, a veces cuando se invitan a las campañas de evangelismo, pues no van. Hermanos, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer que esto funcione, ¿verdad? Dice Pablo, entonces vemos aquí, hermanos, que dependía totalmente de Cristo por amor y voluntariamente. Su satisfacción y pago era predicar el Evangelio. ¿Cuál es tu pago, hermano? Predicar el Evangelio. ¿Cuál es tu pago? Servir al Señor. Es un privilegio, hermanos. Dice Pablo, Pablo decía en Romanos capítulo 1, versículo 14, soy deudor, soy deudor. ¿Por qué somos deudores, hermanos? Porque alguien pagó con su sangre por ti. Y Él dio su vida para que tú tengas esta oportunidad hoy. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir. Pero mientras estás vivo, ¿qué debes de hacer, hermanos? Pues ponernos a hacer el trabajo, mis hermanos, y de predicar el Evangelio. Hermanos, eso es necesario. La predicación, hermanos, del Evangelio es la administración de la gracia. Miren, hermanos, dice Efesios capítulo 3, versículo 2, se lo voy a decir en otras palabras. Pablo decía, seguramente habrán oído del trabajo que Dios, ¿verdad? En su generosidad me ha dado para ayudarles. ¿Sabe que cuando hablamos de la administración de la gracia, hermanos, hablamos de una palabra en griego que se llama economía, que es mayordomía, administración? Hermanos, cuando Pablo entiende, ¿verdad?, que este trabajo se lo dio Dios, hermanos, usted cuando su jefe le pide algo, ¿cómo lo hace, hermanos? Si se lo pide su jefe, pues lo hace lo mejor posible. Cuanto más nos lo pide nuestro Padre Dios, hermano, tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que hacerlo con ese amor y con ese entusiasmo, con esa diligencia, hermanos. Pero Pablo entendía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios, ¿verdad?, soy lo que soy. Y si he trabajado más que los demás, no soy yo, sino la gracia de Dios. Hermanos, necesitamos despertar. El trabajo que hacemos para el Señor es por la gracia de Dios. Lo que somos, nuestra familia, lo que tenemos, es por la gracia de Dios. Nosotros debemos esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Necesitamos entender que es el trabajo que el Señor quiere y te pide a ti. No nada más vengo y me siento en la banca y aprendo. Necesitamos enseñar. Es como una cadena, hermano, un eslabón. Si no vamos y predicamos, ¿quién va a ir a predicar, hermanos? Tenemos que ir a predicar, hermanos. Tenemos que predicar la palabra. Mire, hermanos, dice también la Escritura. Pero de ninguna cosa, dice el apóstol Pablo, pero de ninguna cosa hago, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. ¿Cómo, hermano? Con tal de que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo. ¿Cómo debemos trabajar, hermano? Con gozo. Hermano, ¿cuántas veces hemos platicado? Venimos a la reunión en la mañana, hermanos, y hasta llegamos enojados, ¿verdad? Y al final ni se espera saludar. ¿Ya dónde está el hermano? Ya se fue. Hermanos, cuando hacemos las actividades para las cosas del Señor, y más cuando se trata de evangelizar, cuando vayamos a entregar folletos o vamos a compartir la palabra en un lugar, debemos esforzarnos, hermano.
Debemos hacerlo, terminar nuestra carrera, dice el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, ¿verdad? Dice ahí, nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Como siervos, ¿por amor a quién, hermanos? Yo le voy a decir una cosa, Dios nos ama y dio a su Hijo por usted, por mí. ¿Usted ama al Señor? Nos gusta muchas veces decir, no, si Dios nos ama, amamos a Dios, pero necesitamos actuar, hermanos. Necesitamos trabajar para el Señor, hermanos. Dicen también Pablo, hermanos, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Cuándo debemos predicar, hermano? En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cuándo, hermanos? En todo tiempo. Tenemos que llevarlos a Cristo del edificio, hermano. Y llevarlo al trabajo donde vayamos. Que nosotros seamos la luz y la sal que necesita el mundo, hermanos. Que de nosotros hagan palabras sazonadas para que aquellos despierten, hermanos, y un día glorifiquen a nuestro Padre Dios, hermanos. Glorifiquen a nuestro Padre Dios. Dice ahí Pedro, hermanos, y tomé este texto y recuerdo que es un texto de los más serios que he visto, hermanos. Pedro dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia. ¿Cómo, hermanos? Estar siempre, ¿qué? Preparados. Necesitamos prepararnos, hermanos. Entonces, no se me desespere, ya vamos a terminar, hermanos. La misión, hermanos, es id y hacer discípulos por todo el mundo. ¿Ya? La misión de los apóstoles, hermanos, y nuestra, fíjese lo que estoy diciendo ya, La misión de los apóstoles y nuestra consiste en ir por todo el mundo, lo cual indica que Dios desea la salvación de todos. Después de todo, hermanos, esto es lo que las Escrituras nos enseñan. Dios quiere, hermanos, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. El Señor, hermanos, dice, no retarda su promesa, sino que todos quiere que procedan al arrepentimiento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Quiere que todos cambien el corazón y dejen de pecar, hermanos. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Dios dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que aquellos que están afuera sin Cristo, hermanos, tengan a Cristo. Dios quiere, hermanos, que el hombre entregue su vida totalmente. Y mire, Jesús, invitó, hermanos, a sus oyentes a arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces es necesario que entendamos que es tener una relación íntima con Jesús, hermanos, una relación fuerte. Recordemos que la base, hermanos, del discipulado, y esto es algo importante, hermanos, la base del discipulado con la fe, hermanos, es la creencia, la confianza y la obediencia. Y esto hay preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, y hablar esto a aquellos que lo necesitan. Creo en Jesús, confío en que su camino es el correcto para mí, abandonaré mi camino y caminaré en el suyo. ¿Usted qué dice? Amén, ¿verdad? Pero eso tenemos que llevarlo a aquellos que lo necesiten. Entonces, hermanos, desde entonces se ha predicado el Evangelio. Desde entonces se ha predicado el Evangelio. Dice, gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Ya el trabajo de los apóstoles se ha predicado el Evangelio. Dice ahí la Escritura. Dice ahí, hermanos, y es en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto lo dice el libro de los Hechos, hermanos, y está escrito por Lucas. Pero Lucas al final, hermanos, Jesús lo había dicho, así que lo volvió a repetir. Algo interesante, ¿verdad? Si usted lo ve en Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante, usted va a ver que de esto le dijo el Señor. Y esa es la encomienda. Aquellos discípulos tenían que esperar, hermanos, a recibir ¿qué? El día del Pentecostés, el Espíritu Santo, pero tenían que esperar. Tenían ellos que, y luego dice ahí, ser testigos, hermanos. Así que vemos el trabajo que se tenía que hacer. Ahora bien, según el apóstol Pablo, hermanos, nos dice aquí, hermanos, fíjense lo que dice Pablo. Me atrevo, dice, a hablar de Cristo con la palabra y con las obras y con potencia en señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué dice? Todo lo he llenado. Dice el apóstol Pablo, Lo está diciendo, hermanos. Ahora bien,
Dice ahí, a causa de, dice, sigo con Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6, dice, a causa de la esperanza, dice, que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice, que ha llegado hasta vosotros, así que todo el mundo, ¿a dónde llegó, hermanos? A todo el mundo, se estaba haciendo el trabajo de aquel entonces, hermano. A todo el mundo dice, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Dice Colosenses 1:23, hermanos. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Dónde se predica? En toda la creación debajo del cielo. Hermanos, estos textos están diciendo que este trabajo se hizo desde aquel entonces y se tiene que seguir haciendo. Entonces, hermanos, esto es para nosotros. Debemos imitar. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 al 9. Lo voy a parafrasear. Dice el apóstol Pablo, vinisteis a ser imitadores del Señor, recibiendo la palabra, ¿verdad? En medio de la tribulación, con gozo. ¿Cómo, hermanos? Con gozo, ¿verdad? Con gozo del Espíritu Santo, dice, y habéis sido ejemplo a todos, les habla a los de Tesalónica, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra, en todo lugar, dice, vuestra fe en Dios se ha extendido. ¿Dónde, hermanos? En todo se había extendido, ya el trabajo se había hecho. Pablo lo estaba haciendo y sabía que los demás lo estaban haciendo, hermanos. Tenemos nosotros que imitar, hermanos, dice. Vemos aquí, hermanos, entonces, y podemos ver cómo el trabajo lo estaba haciendo aquellos apóstoles. El discípulo, hermanos, el discípulo entonces tiene que tener una relación comprometida con el Señor. Un seguidor es un aprendiz, hermano. El discípulo exige la confesión humilde delante de Dios, la renuncia a las ambiciones personales y el vivir conforme a la voluntad de Dios. Fíjese, dedica el tiempo a seguir las pisadas del Maestro, sacrifica en sus propias voluntades, busca conocer a Cristo y ser transformado a su semejanza. El discípulo ama y cuida al Maestro y a su familia, el Maestro. ¿Quién es tu familia ahora? Nosotros. ¿Y quién es nuestra familia? Cristo, hermano. Dice aquí, el discípulo adopta la forma de vida de su maestro. Nos vamos pareciendo cada día más al Señor. El discípulo, dice, cree, hermanos, en la doctrina y la pone en práctica hasta el punto de llegar a ser como el Señor. Porque queremos imitar a Cristo. Va y hace discípulos. ¿Qué bendiciones hay, hermanos? Bueno, los que obedecen el Evangelio, hermanos, gozan de grandes bendiciones. La primera, hermanos, es cumplir con la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Dónde morimos, hermanos? A través del bautismo. Y somos nuevas criaturas, hermanos. ¿Qué más tenemos, hermanos? Andamos en nueva vida, recibimos el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, somos de Cristo revestidos, el Señor nos añade a la iglesia, tenemos bendiciones, hermanos, somos nuevas criaturas, somos más que vencedores. Dios derrama su amor y su misericordia, hermanos. Somos justificados, dice aquí, en Él somos justificados todo aquel que cree. Hechos capítulo 13, versículo 39. Justificados en su sangre, Romanos capítulo 5, versículo 9. Justificados por la fe, Romanos capítulo 5, versículo 1. Hermanos, fuimos reconciliados con Dios. Dice, por la muerte de su Hijo, Romanos capítulo 5, versículo 10. Hermanos, hay tantos textos que podemos hablar de esto, que yo me llevaría todo aquí hasta la medianoche platicando de esto. Pero tenemos que entender, hermanos, que el trabajo tiene que hacerse. Con esto voy a cerrar, hermanos. Algunos piensan que solo esta misión es para los apóstoles, sin embargo, no tienen argumento a través de la palabra de Dios. Y hay algunos textos, hermanos. Dice Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Pero los discípulos estaban, pero los demás, ¿qué fueron a hacer? A predicar el evangelio. No nada más esto fue de los apóstoles, hermano. Tenemos que hacerlo todos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, porque partiendo de vosotros se ha divulgado la palabra, ¿verdad? Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Efesios capítulo 3, versículo 10, hermanos, sabemos que la palabra y la multiforme sabiduría, ¿dónde se comparte, hermanos? En la iglesia. En la iglesia, hermanos. Así que el trabajo, hermanos, está para llevar al hombre a esa condición. Y con esto, hermanos, quiero que piense que cuando nosotros compartimos la palabra, vamos y hacemos discípulos, es una bendición que aquel hombre entienda
que Cristo murió por él y que tiene una oportunidad y una esperanza. Este hombre va a entender, entonces, hermanos, que tiene Dios un plan y un propósito, que Dios, la gracia de Dios, hermanos, está con él, que esa gracia la puede recibir, hermanos, que puede obedecer el evangelio de Cristo, hermanos, que ese plan, que es oír, ¿verdad? Usted ya lo sabe, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, el bautismo, ser un hijo de Dios, hermanos. El buscar que esa palabra, ese evangelio resplandezca en el corazón de uno, hermanos. Buscar y que entienda que Él es un hijo de Dios, que Jesús es su Salvador. Saber que su Padre está, que está acá a la diestra del Padre Jesús, hermanos. Que es perdonado, que ha recibido el don del Espíritu Santo, que es justificado, hermanos. Y etcétera, ¿verdad? Que es un discípulo, que crece en la fe y la madurez, que crece en el conocimiento, crece en la gracia, tiene cuidado, habla de la doctrina, hace discípulos, se encamina y enseña las obras, siempre está preparado, soporta las tribulaciones, hermanos. Glorifica al Padre y es un cristiano. Es un cristiano, hermanos, que espera su recompensa. Hermanos, hay tanto que hablar de esto, pero mis hermanos tienen también otros temas que van a abordar con más detalle. Y lo que puedo decirles es que busquemos ser instrumentos útiles para nuestro Padre Dios, yendo a predicar por aquellas almas que no tienen a Cristo. Hoy es un buen día y hoy es una oportunidad para seguir, hermanos, obedeciendo y haciendo esta voluntad de nuestro Padre Dios y el Señor Jesucristo, de ir y predicar el Evangelio de Cristo. Que Dios me los bendiga en esta mañana, mis hermanos. Es Cristo quien por mí murió, mi culpa soy.